Hola, buenas tardes. La idea de esta clase es centrarse en la teoría de las ideas de Platón. Vamos a intentar entrar comprensivamente a la teoría de las ideas de Platón a través de los distintos textos que vamos a ir leyendo. En el texto que vamos a leer después del recreo, ya la cuestión se pone más centrada en eso. El texto apunta directamente a la teoría de las ideas. Y en los textos que vamos a leer en las clases siguientes, también. O sea que no pretendemos que hoy entendamos la teoría de las ideas, porque no es así, no funciona así. Y sería traicionar a Platón, porque Platón nunca explicó cómo es la teoría de las ideas. Siempre lo que hizo fue, en sus distintas obras, fue como dejando pistas, distintas aproximaciones a la teoría de las ideas. Y lo que podemos hacer nosotros es ir leyendo esos fragmentos sueltos e ir tratando de armar una teoría, pero el armado ese no es perfecto. Platón no hizo un rompecabezas con un número determinado de piezas que si las reunís todas y las pones en el orden correcto, ahí tenés, listo, acá está la teoría de las ideas. No, no funciona así. Incluso lo que sucedió es que los distintos diálogos de Platón, él los fue escribiendo con varios años de diferencia, y entonces lo que él pensaba acerca de esto 15 años más tarde difiere de lo que pensaba cuando escribió el primero. Bueno, entonces cuando uno arma todos los fragmentos, quedan zonas grises, partes que se solapan, se pisan entre sí, agujeros que nadie cubre, etc. Entonces, la idea de ahora, la idea de este teórico es dar una serie de puntas para que después la lectura que vayamos haciendo ya nos resulte más comprensiva, nos demos cuenta, sí, ya sé de qué está hablando. Está hablando de la teoría de las ideas. Pero, ¿qué sabemos de la teoría de las ideas? ¿Qué podemos decir ahora? Digamos lo siguiente, nosotros ya conocemos qué hacían los sofistas, qué proponían, especialmente Gorgias, Protágoras y Trasímaco. Son los tres sofistas a los que les dimos más lugar, digamos, en nuestra cursada. Sabemos que en general proponían un relativismo, que Protágoras propone una especie de relativismo subjetivo, el hombre es la medida de todas las cosas. Para Gorgias, lo que podríamos señalar como distintivo es un nihilismo, o sea, que no hay una realidad que se pueda conocer, o un escepticismo. El conocimiento no es posible. ¿Por qué? Porque recordemos las tres tesis de Gorgias. Nada es o nada existe. Si algo es o existe, no se lo puede conocer ni pensar. Y si algo es, y además se lo puede conocer y pensar, no se lo puede comunicar. Esas son las tres tesis famosas de Gorgias. Y el convencionalismo de Trasímaco, que se preguntaba qué es la justicia, y le discutía a Sócrates, la justicia es lo que le conviene al más fuerte, al más poderoso, porque es el que logra la mayoría en el Congreso o en la Asamblea, y impone sus propios intereses ante los demás y logra que los demás voten a su favor. Es más, logra que los demás crean que su propio interés es el interés de todos. El que logra eso es el hombre más poderoso de la Tierra, según Trasímaco, y no solo según Trasímaco. Bien, ahora, o sea, en definitiva, no hay una realidad, no hay algo que conocer, el conocimiento no es posible, no hay una verdad, todo es depende, según, cuándo, cómo, dónde. Ahora bien,
Leyendo el banquete, recordemos que cada personaje representaba, cada orador representaba una posición diferente, una postura. Vimos que cuando le toca el turno hablar a Sócrates, que se supone que representa al filósofo o a la filosofía, eso lo hace en casi todas las obras de Platón, pero en el banquete es más evidente. Sócrates habla en nombre de la filosofía, él es el filósofo. Y entonces, antes de empezar a hablar, ya se diferencia de los demás diciendo que él va a decir la verdad. Mientras que los demás elogiaban a Eros tratando de decir las cosas más bellas posibles, sin preocuparse de que fueran ciertas o no, él no va a hacer eso. Va a tratar de decir lo mejor posible y de la forma más bella posible, pero siempre y cuando lo que diga es la verdad. Y habíamos señalado que esa diferenciación no la hace Sócrates desde diciendo, bueno, yo digo la verdad y todos ustedes mintieron, dijeron mentiras. No era eso, sino que el filósofo, tal como concibe la filosofía Platón o Sócrates, el filósofo reconoce o acepta que hay una verdad y que se la puede llegar a conocer y que se la puede llegar a decir y se la puede llegar a comunicar y a pensar. O sea, totalmente lo contrario de Gorgias. Después vemos cuál es esa verdad y cómo se la piensa y cómo se la comunica. Pero no tiene una posición escéptica en cuanto a que la verdad no es posible conocerla porque ni siquiera existe. No, ese es Gorgias. Pero el filósofo, encarnado acá en Sócrates, pero el que escribe es Platón, eso ya lo sabemos, mantiene una posición totalmente contraria. Bueno, entonces habría que preguntarse, ¿qué es la verdad? Y aquí entra en juego la teoría de las ideas. O sea, ¿qué es la verdad? Esa realidad, Platón, que vos decís que existe, ¿dónde está? ¿Cómo se la puede conocer? Porque recordemos que Gorgias decía, nada existe porque todo lo que percibimos a través de los sentidos, todo, sin excepción, todo, está en constante cambio, está sometido al devenir, está siempre dejando de ser una cosa para pasar a ser otra cosa, como cada uno de nosotros, por ejemplo. Entonces de eso no se puede decir que eso existe. A lo sumo está siendo, pero existir es otra cosa. Y Platón pretende sostener que hay una realidad que existe, o sea, que no cambia, que es eterna, que no está sometida al devenir, que se la puede conocer, que se la puede pensar y que se la puede comunicar. Ah, bueno, hay que demostrarlo eso. Porque la postura que sostiene Gorgias no es una gilada que enseguida se cae. Tiene su sustento, su espesor filosófico. ¿Cómo hace Platón para contradecir eso? ¿De dónde saca algo que no cambie? Agarra una cebolla y ¿esta cebolla existe? Gorgias va a decir, no, ¿cómo va a existir esa cebolla? No solo porque para ustedes es una cebolla virtual, tan virtual como soy yo, sino la cebolla de verdad que ustedes tienen en el canasto de las verduras o en el cajón de la heladera, tampoco existe, ni tampoco existe esa heladera que ustedes tienen. No existe nada de lo que podemos ver y tocar. Ahora bien, cuando los profesores de filosofía quieren explicar Platón, especialmente cuando lo quieren explicar rápido, y más especialmente cuando lo quieren explicar fácil, de tal manera que después sea fácil tomar el examen y que los alumnos contesten bien y la corrección sea fácil y listo. Entonces, ¿qué hace? Dicen, bueno, miren, según Platón, esta cebolla no es real. Esta cebolla es de mentirita. Es una cebolla imperfecta, hace un tiempito no existía, y dentro de otro tiempito tampoco, vamos a hacer un estofado con esto, lo vamos a comer, se va a transformar en otra cosa, y chau, la cebolla desapareció. O sea que no existe en serio. A lo sumo está siendo. Lo que sí existe es la idea de cebolla.
La idea de cebolla no se puede ver ni tocar y por suerte no se puede oler. Pero esta cebolla, no. Existe la idea de cebolla y gracias a la idea de cebolla existe esta cebolla. Y lo mismo con cada cosa. La verdad que eso mucho no ayuda. Lo que se suele hacer entonces es hacer una tablita, un cuadrito en el pizarrón, pero no voy a poner la herramienta electrónica de Google, el pizarrón electrónico, para gastarlo en esto, porque es una falta de respeto al pizarrón. Hacen una tablita en el pizarrón y ponen, entonces, en una columna, cebolla ideal y en otra, cebolla vegetal, qué sé yo. Entonces, la cebolla ideal, o sea, la idea de cebolla, ponen eterna. Cebolla que se ve y se toca, temporal. La primera cebolla, perfecta. Esta, imperfecta. La otra, inteligible, o sea que se la conoce por la inteligencia, pero no se la puede ver. Y esta cebolla, visible y tocable, o sea, se la conoce por los sentidos. Y así arman una lista de 10 cualidades contrarias y ahí se acabó el asunto. Si la teoría de Platón es esa, y si el aporte de Platón para la historia de la filosofía fuese ese, Platón no ocuparía el lugar central que ocupa en la cultura occidental. Se darán cuenta que es una gilada que no tiene ninguna gracia. Platón hace algo mucho más interesante, y eso es lo que vamos a tratar de ver hoy. A lo mejor lo de hoy es más difícil de entender, pero es más cercano a lo de Platón. El cuadrito ese de 2 entradas es muy fácil de entender, pero es una gilada que ni vale la pena esforzarse por entenderla. Entonces, en una obra que se llama Fedón, que no vamos a leer, en otros años la hemos leído, pero es otro diálogo escrito más o menos por la misma época del banquete, en los mismos años. En esa obra, Platón, en vez de hablar de una cebolla, hace algo mucho más interesante y habla de 2 cebollas. En realidad no habla de cebollas, habla de otra cosa, pero no conseguí, eran troncos y qué sé yo. Bueno, yo conseguí 2 cebollas, disculpen, estamos en cuarentena, no es fácil salir a echar árboles para conseguir 2 troncos. Habla de, habla de 2 cebollas y de 2 cebollas iguales. Bueno, o casi iguales. ¿Por qué casi iguales? Estas son las 2 más iguales que conseguí. ¿Por qué 2 cebollas casi iguales? Y porque no existen 2 cebollas iguales. 2 cebollas perfectamente iguales. Existen muchas cebollas, algunas se parecen más y otras se parecen menos. Pero bueno, en este caso podemos decir que son 2 cebollas que si uno las mira un poco rápido, son 2 cebollas iguales. Y Platón dice lo siguiente. A ver si las pongo acá, ¿se ven? No. Bueno. Platón dice lo siguiente. ¿Cómo es que vemos 2 cebollas iguales? Parece una pregunta bastante estúpida. ¿Cómo es que vemos 2 cebollas iguales? Acá están, las vemos, es facilísimo. Y Platón dice, no es tan fácil. ¿Por qué? Lo que nosotros vemos y nosotros, los ojos nos muestran son 2 cebollas que no son perfectamente iguales. O sea, según cómo se las mire, pueden parecerse más o menos. Si se las mira de lejos, son más iguales. Si se las mira de cerca, ya se notan más las diferencias. Y si se las mira de abajo, y si se las mira con mucha luz, y si se las mira con poca luz parecen más iguales, con mucha luz parecen más desiguales. Pero acá viene la pregunta. Y acá ojalá que podamos percibir
el tamaño filosófico de Platón al plantear este problema de las dos cebollas iguales. Platón se pregunta, si estas dos cebollas no son iguales, y si no existe en el mundo dos cebollas iguales, ni nada que sea exactamente igual a otra cosa, ¿de dónde sacamos la noción de igualdad? Porque para poder decir que estas dos cebollas son iguales, tenemos que tener una idea de igualdad. Si no, no veríamos dos cebollas iguales, veríamos nada más que dos cebollas. Entonces, lo que estamos viendo son dos cebollas que parecieran querer acercarse a la igualdad perfecta y no lo logran. ¿Por qué? Porque notamos ciertas imperfecciones en cuanto a su igualdad. Eso quiere decir que nosotros tenemos la idea de la igualdad perfecta, o sea, de la igualdad plena. Algo no que se parece un poco o se parece mucho, sino igualdad. Igualdad en serio, igualdad en sí misma. No nos olvidemos de las cebollas, acá están. Cuando la semana anterior, la clase anterior, leímos El ascenso erótico, que fue nuestra primera puerta de entrada al mundo de las ideas de Platón. Recuerden que empezamos por la atracción que nos produce un cuerpo bello y después, bueno, dos cuerpos bellos y después muchos cuerpos bellos y después la cosa se va, digamos, movilizados por Eros, nos vamos sintiendo atraídos por un alma bella y por muchas almas bellas y después ya no por la belleza del alma o del cuerpo, sino por la belleza en sí misma, ¿no? Llevados en un remolino ascendente, arrastrado por Eros, se llega a esa contemplación de la belleza en sí, no de la belleza en otra cosa, no la belleza de un cuerpo, de un rostro, de una mano, de una escultura, de una pintura, de una obra de arte, sino a la belleza en sí misma. Y en ese momento, dice Diotima, así con un muy buen discurso, ¿no? Es cuando más vale la pena estar vivo y bla, bla, bla. Pero recuerden eso y recuerden que en un momento se produce un cambio en el discurso que a veces pasa medio desapercibido, pero que es muy importante. Porque Diotima, o Sócrates, diciendo el discurso de Diotima, va diciendo un cuerpo bello, muchos cuerpos bellos, o un alma bella, muchas almas bellas, pero en un momento cambia y ya deja de hablar de cuerpos o almas bellas y empieza a hablar de la belleza que se manifiesta en esos cuerpos o en esas almas. Es decir, el foco de atención deja de ser los cuerpos, las almas, los cuadros, las obras de arte, las esculturas, porque son bellas. Deja de ser eso y lo que pasa a ser el foco de atención y lo que nos atrae y nos erotiza es la belleza que se manifiesta en esos cuerpos, en esas almas, en esas obras, esculturas. Es un cambio sutil, pero muy importante. Y acá, con este ejemplo de las cebollas, Platón está tratando de hacer lo mismo. Dice, cuando vemos dos cebollas iguales, además de ver las dos cebollas, lo que estamos viendo es la igualdad que hay y que une a las dos. Ya no son dos cebollas iguales, sino la igualdad que se manifiesta en estas dos cebollas. ¿Se dan cuenta? Es más o menos el mismo movimiento.
La cuestión, casi se me cae la cebolla. La cuestión es llegar a percibir que esa igualdad que se manifiesta en estas dos cebollas es la misma igualdad que se manifiesta en estas dos manzanas. Es la idea de igualdad. ¿Cómo puede ser? ¿De dónde sale la idea de igualdad que vemos y que es la misma cuando vemos dos manzanas y cuando vemos dos cebollas? Con este solo planteo, Platón se merece un monumento que es el que tiene. Se merece un lugar destacado en la historia de la cultura occidental. Después Platón da una respuesta, pero la respuesta es lo de menos. Fíjense la capacidad de encontrar un problema donde nadie lo había visto. Algo para pensar simplemente porque vio dos manzanas iguales. Bueno, eso es el trabajo del filósofo. Y con estas cosas es que pretendemos que nuestro curso sea una introducción a la filosofía. Poder palpar estas cuestiones filosóficas que parecen giladas, dos manzanas, dos cebollas. Y fíjense lo que encierra eso. ¿Cómo corno vemos que son iguales? ¿De dónde sale la idea de igualdad que tenemos? Que nos permiten ver no dos manzanas, sino dos manzanas iguales. Bien, a ver, a lo que está apuntando entonces Platón es a demostrar que hay cosas que no se perciben a través de los sentidos. Es decir, si todo lo existente, si la totalidad del universo se reduce a lo que percibimos a través de los sentidos, entonces Gorgias y Protágoras y todos los sofistas y todos los relativistas y todos los escepticistas tienen razón. Las cosas no existen, no se las puede conocer, no se las puede pensar, no se las puede comunicar. Pero lo que dice Platón, esa gente no está viendo la totalidad de lo que existe, está viendo nada más que una partecita. Justamente la partecita que no se puede conocer en serio, que no se puede pensar en serio y que no se puede comunicar. Pero no se dan cuenta de todo lo demás y no se dan cuenta que además de ver dos manzanas, ven que son iguales. Entonces, lo que Platón pretende demostrar es que existe la igualdad en sí. Esa idea la tenemos. ¿Pero de dónde salió? Nunca jamás la percibimos a través de los sentidos. Porque no existe nada que sea igual a otra cosa. Bueno, pensemos que esto lo dijo en el siglo V a.C., siglo IV. ¿No? Después de la revolución industrial, con la forma nueva de producción, es más fácil encontrar cosas iguales. Pero si nos ponemos estrictos, dos tornillos salidos con 2 segundos de diferencia de la misma máquina de hacer tornillos no son exactamente iguales. Son muy iguales, son casi iguales, pero perfectamente iguales, no. No existe nada que sea perfectamente igual a otra cosa. Y sin embargo, tenemos la noción de lo igual, o sea, de lo igual en sí. Así como la semana pasada hablamos de la belleza en sí, y no de cosas bellas, ahora, en esta nueva oportunidad, estamos hablando de lo igual en sí, la idea de igualdad. Con lo cual parece que nos está encerrando Platón. Parece que hay cosas que realmente existen y que parecen eternas y que parecen que no cambian, porque la idea de igualdad que tenemos nosotros es igual, casualmente, curiosamente, a la idea de igualdad que tenían los griegos de esa época, que tienen los chinos, los indios, los africanos, los esquimales.
Si una cosa es igual, es igual. Y si no, no es igual. Y ahí no hay punto de vista, opinión, según, para quién, según cuándo. No, flaco, no. Estamos hablando en serio ahora. Estamos hablando de cosas, de la igualdad en sí, no de dos manzanas iguales. Dos manzanas sí son iguales según cómo se las mide, pero la igualdad en sí, ¿qué pasa? Bueno, lo de la semana pasada con la belleza en sí, es como que, bueno, pero ¿qué es la belleza en sí? Pero bueno, ahora la cosa está tomando un poco más de cuerpo. Lo que sostiene Platón entonces es que hay cosas que no se perciben a través de los sentidos, o sea, que se conocen no con los ojos del cuerpo, sino con los ojos de la inteligencia. Y esas cosas sí son la verdadera realidad, lo real, real. Recuerden el dialoguito ese que tienen Sócrates y Alcibíades hacia el final del banquete, es un diálogo muy chiquito, en el que Sócrates le dice a Alcibíades, que era ese joven exitoso, pintón, millonario, que tenía todo menos lo que Sócrates tenía. Sócrates le dice, la mirada de la inteligencia empieza a agudizarse cuando la vista del cuerpo empieza a decaer, o sea, con la madurez. Hay una manera de conocer y de ver que no es a través de los sentidos, sino que es a través de la inteligencia, y así es como sostiene Platón que se conocen las ideas, que son lo que realmente existe. Esa es la verdadera realidad, la realidad real. Y no estoy siendo reiterativo. Es así, es la realidad real. Esta realidad que nosotros creemos que es realidad, piensen en la película Matrix o en tantas otras parecidas que hay. Esto que vivimos no es la realidad real. Esto es cartón pintado. Esto es un decorado que si sopla fuerte se cae. Y si no sopla fuerte también se cae, porque nada dura, nada persiste, nada es. Yo con esto me doy por más que satisfecho. Es lo que pretendía para la clase de hoy. O sea que vamos a hacer un teórico más corto, lo vamos a redondear con un par de datos más, pero me parece que no hace falta insistir sobre esto. Cualquier cosa ustedes lo pueden ver nuevamente, si es que no pudieran seguir bien el hilo, no sé cómo se pudo seguir, pero simplemente quiero agregar un par de cosas acerca del mundo o del ámbito de las ideas. Dos cosas muy importantes. Una, que Platón utiliza la palabra idea, es una palabra griega, nosotros casi no está traducida, usamos la palabra idea para hablar de las ideas de Platón, pero siempre tenemos que tener en cuenta que esas ideas, que generalmente en los textos aparece con mayúscula para destacarla, esas ideas no son ideas que se nos ocurren a nosotros. Lamentablemente es la misma palabra y eso puede generar confusión. Por eso quiero detenerme a hacer esta aclaración. Cuando estamos en el ámbito de Platón, estamos leyendo a Platón, y aparece idea, y especialmente si aparece con mayúscula, olvidémonos, hagamos fuerza para fijar esto. No es una idea que se le ocurrió a alguien. No es, oh, se me ocurrió una idea. No. El hombre, o sea, las ideas existen por sí mismas. Como ya dijimos antes, existen. Existen independientemente del hombre. Existieron siempre y siempre existirán. Y la semana que viene el virus este nos hace pelota a todos, la humanidad no existe más, y las ideas van a estar ahí muertas de risa. Incluso la idea de virus. Porque no dependen del hombre. Es al revés, nosotros dependemos de ella.
Y todo lo que nos rodea, todo lo material que nos rodea, depende, o sea, están apoyadas, están sustentadas en su existencia, dependen de esas ideas que no se ven, no se tocan, no se huelen, pero sí se pueden conocer intelectualmente, se las puede inteligir. Entonces, quería decir dos cosas. Ah, sí, ya sé cuál. Bueno, entonces, una cosa es esa, que no son subjetivas. El hombre no las inventa, a lo sumo las descubre, con mucho esfuerzo. No cualquiera las puede descubrir. En general, el proceso que lleva al hombre a tener contacto con las ideas y a conocerlas, a ese proceso Platón, ¿saben cómo lo llama? Lo llama filosofía. ¿En qué consiste la formación del filósofo para Platón? Consiste en recorrer el camino que lo vaya llevando desde estas cosas particulares y materiales que nos rodean y conocemos a través de los sentidos a la percepción, al conocimiento de aquello que no se conoce a través de los sentidos, sino a través de la inteligencia. ¿Qué son esas cosas? Las ideas con mayúscula. Y esa es la verdadera realidad. Por eso el que solo conoce esto no conoce la realidad. Y entonces puede decir, no hay realidad. Y claro que no hay realidad. Gilastrún, si estás viendo nada más que lo que se ve con los ojos. Más vale. Pero te estás perdiendo lo otro. Lo que sí existe. Y eso es la realidad. Y ahora agrego la segunda cosa que quería decir. Pero antes de agregar esa segunda cosa, me parece que hay alguna pregunta que podría. Nuestra alma conoce la idea de belleza antes de nacer. Bueno, esa es una de las vueltas que da la teoría de Platón. Se supone que nuestra alma existe antes de encarnarse en nuestro cuerpo, entonces en esa vida anterior a caer en esta especie de cárcel corporal, tuvo contacto con las ideas. Está bien, podemos agregar eso. Si cuando vemos dos manzanas que no son iguales, pero que parecen querer serlo, nosotros somos capaces de ver esa tendencia hacia la igualdad, es porque conocemos la idea de igualdad. ¿Y de dónde la conocemos? Bueno, nuestra alma, antes de encarnarse en nuestro cuerpo, estuvo en contacto en el ámbito de las ideas, las conoció cara a cara, etcétera, etcétera. Sinceramente es lo que menos interesa. Es decir, esa sería la respuesta al problema. Es una respuesta que está un poco desvalorizada, bueno, hay que ser muy platónico para sostener, no, sí, esto es así, mi alma antes conoció, yo la verdad que no creo en eso, pero eso no desvaloriza de ninguna manera el problema planteado por Platón. Muy bien, esa solución no nos gusta, bueno, habrá que pensar otra. ¿Saben los siglos que pasaron hasta que a algún otro se le ocurrió una respuesta que ahora nos podría resultar más o menos satisfactoria? Fue 2000 años después. En serio. Pasaron 2000 años hasta que alguien dio una respuesta al mismo problema, pero sin tener que creer que el alma antes vivió y después encarna. El que quiera creer eso no hay ningún problema, pero muchos no creen en eso. Y entonces, ¿cómo se resuelve esto? ¿Y saben quién dio una respuesta relativamente satisfactoria? Un autor que vamos a ver en la segunda parte de la cruzada, que se llama Immanuel Kant. Pero eso ahora falta mucho. Ahora estamos tratando de plantear el problema, no de solucionarlo. Esa es la tarea filosófica que nos proponemos hacer ahora y es nuestra manera de introducirnos a la filosofía. Poder plantear un problema, aunque sea ya lo planteó otro, pero participar de ese planteo. Comprenderlo, entenderlo, admirarnos, sorprendernos. ¿Cómo no se me ocurrió a mí? Y no sé, porque no somos Platón, a mí tampoco se me ocurrió. Como tampoco se me ocurrió preguntarme qué es el tiempo. Y a San Agustín sí, y bueno, hay gente que hace esas cosas, ¿qué va a hacer?
Yo me pongo a ver la tele, miro el partido y listo, mientras que piensen otros. El otro dato que quiero comentarles acerca del ámbito de las ideas, trato de evitar la palabra mundo, trato de evitar la expresión mundo de las ideas porque da la sensación de que es un lugar físico que está en otro lado y no se trata de eso. En cambio, si uno dice, bueno, ámbito, qué sé yo, por ahí es un poco más etérea la cosa. Pero no es que están las cosas, las ideas no están en otro lugar. No hay un lugar donde están las ideas. Bien. Hay algo, bueno, para terminar entonces, el dato que faltaba. Hay algo que sí se sabe acerca del ámbito de las ideas, que es el siguiente, y que esto es importante para la lectura que vamos a hacer después del recreo. Y es que entre todas las ideas que habitan en ese ámbito, no sabemos muy bien cuántas son, cuáles, bueno, sabemos que son muchas. Por ejemplo, está la idea de igualdad y está la idea de justicia y la idea de belleza, que es la que vimos la semana pasada, y muchísimas más. Pero entre todas esas ideas hay una idea, que es la principal de todas. Eso sí está claro porque aparece en 2 o 3 obras de Platón y siempre aparece de la misma manera. Y esa idea como que preside a todas las demás y que parece que todas las demás dependieran de ella, esa es la idea del bien. Ustedes se preguntarán por qué la idea del bien. Bueno, hay respuestas para eso, pero no nos interesa ahora responder eso. Simplemente tengamos ese dato, porque ese dato va a aparecer en primer plano después del recreo cuando empecemos a leer la alegoría del sol. Entonces, algo sabemos del ámbito de las ideas, que es que la idea del bien es la principal. Y así como esta cebolla existe gracias a que la sostiene ontológicamente la idea de cebolla, así también todas las demás, las ideas de ese ámbito ideal, existen y se sostienen ontológicamente por el respaldo que les da la idea del bien, que es la que sostiene a todas las ideas. Las respalda, les da espesor ontológico. O sea que en definitiva, por ley transitiva, la cebolla existe porque la sostiene la idea de cebolla y la idea de cebolla existe porque la sostiene la idea del bien. O sea, la idea del bien sostiene todo lo existente, desde lo más insignificante hasta lo más importante. No pretendo que lo aceptemos, que lo entendamos, simplemente lo tengámoslo como dato porque esto es central para la lectura que vamos a hacer después del recreo. Les propongo un recreo de 20 minutos y nos reencontramos y hacemos lectura de la alegoría. 20 minutos de recreo y nos encontramos. Hasta luego.